Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema que preocupa y tiene que ver con los accidentes con las calderas en las fábricas. De hecho, la semana pasada te contábamos, ¿no?, que en San José hubo una explosión en una fábrica de grasa que había dejado a varios integrantes también muy heridos. Y es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y por eso es que vamos a hablar con quienes son especialistas en brindarnos recomendaciones. Estamos con integrantes del Colegio de Ingenieros, Celso Beltrame y Hugo Luz. Ellos son ingenieros. ¿Cómo les va? Buena mañana. Hola, Muchísimas buenos gracias días. por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Mucho frío. Mañana frías. Mañana fría. Sí. Bueno, estamos en época. ¿por qué ocurren básicamente los accidentes en las calderas? Bueno, fundamentalmente yo creo que las calderas, como otros recipientes parecidos, que son recipientes que tienen presión interior, es decir, que son recipientes sometidos a esa presión, y además las calderas tienen una parte de fuego, o sea que son elementos que además de presión tienen calor, tienen temperatura, deberían tener una serie de controles de seguridad que deberían estar estipulados y por lo tanto hacerse y verificarse por persona idónea, habilitada para hacer esos trabajos y a veces no se hacen en la forma que corresponde, ¿no? Claro, usted dice debería, es porque justamente no hay estos controles. Ahora, a la hora de instalar una caldera, sí, tiene que tener la fábrica un cierto permiso, un cierto requisito, digamos, para poder instalarla, ¿o tampoco existe eso? Existe parcialmente. Existen proyectos de ejecución en la instalación, pero no en el grado que debería existir. Desde el Colegio de Ingenieros estamos trabajando mucho en este tema, en poder lograr que la provincia de Entre Ríos tenga la legislación correspondiente para estos temas, ¿no? Para claro, que sea controlado también, claro, ¿no? Que sea controlado, porque es la vida de mucha gente incluso, ¿no? Claro. Que trabaja. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales, digo, como ingenieros, a tener en cuenta a la hora de instalar, por ejemplo, una caldera? Fundamentalmente una caldera, si es nueva, que venga con todos los requisitos en cuanto al tema de seguridad, ¿cierto? La caldera o cualquier recipiente sometido a presión es un elemento seguro, y eso que estamos viendo en las imágenes, eso pasa justamente porque no hay control, ¿cierto? Porque se usan sin tener el sistema de control adecuado y suceden los accidentes, ¿tá? Todo elemento sometido a presión tiene sus elementos de seguridad, que son las válvulas de seguridad, y tiene sus distintos elementos de control que se debe hacer en forma periódica, ¿sí? En este momento en la provincia todavía no tenemos esa legislación. Nosotros hemos desarrollado una ley y la hemos presentado, ya ahora en junio ya están en tratamiento en el Congreso, justamente para poder llevar adelante esos controles periódicos y evitar que eso pase. Eso es evitable, ¿cierto? Eso es evitable. Todo lo que estamos viendo, sí, se puede evitar. ¿Está en la legislatura de la provincia el proyecto? Sí, el proyecto hay un proyecto, entonces. ¿Saben actualmente, por ejemplo, cuántas fábricas en Entre Ríos tienen calderas instaladas? Tenemos un cálculo estimado comparando con otras provincias. Nosotros estimamos que tiene que haber entre 300 a 500 calderas, ¿cierto? Que obviamente no la tenemos registrada. ¿Mayormente qué tipo de fábrica instala o sea, de qué rubro instala una caldera? Relacionado con el rubro alimenticio, o sea, todo lo que son las fábricas de quesos tienen, todo lo que son las fábricas de alimentos balanceados, en distintas metalúrgicas, o sea, se utiliza el recipiente sometido a presión, como el tamaño de la caldera, para elevarse temperatura, ¿cierto? Y aprovechar ese calor, ¿cierto? En un proceso, o aprovechar la fuerza del vapor al expandirse. Claro, le iba a pedir para todos los televidentes que nos están mirando y que por ahí no tienen mucha idea de cómo funciona, si nos podría dar una explicación breve de cómo funciona una caldera. Una caldera es un elemento que transforma el estado del agua, el agua en estado líquido, como sale de la canilla, sí. Dentro de la caldera se transforma en vapor. Ese vapor tiene generalmente, en los usos más habituales que encontramos por acá, es utilizado como agente térmico, entonces transporta el calor hacia donde uno lo quiere. Si uno tiene una fábrica donde fabrica productos lácteos y tiene que fabricar dulce de leche, el dulce de leche necesita calor. En casa lo hacemos arriba de la hornalla.
En este caso lo hace con el calor del vapor. Claro. Entonces, en una industria que tiene muchas demandas de estos calores, se producen dentro de la caldera, luego se transportan dentro de la fábrica hasta el lugar donde entrega ese calor en el elemento que fuera. Digo, la verdad que la diversidad de industrias que usan calor son muchísimas. Claro. Sin ir más lejos, un aserradero tiene en el secado de madera también una parte de calor que lo produce con vapor dentro de una caldera. Claro. Así hay una diversidad muy grande de utilización de fuentes de calor dentro de una industria, ¿no? Claro, de hecho la fábrica reciente, ¿no?, de San Sí. José era de producto alimenticio, ¿no? Totalmente. Exactamente, Este es un exactamente. caso de una industria que fabricaba grasa, ¿no? Ujú. Ahora, teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en Entre Ríos, en fábrica de alimentos y demás, ¿cómo es posible que no haya una legislación previa, ¿no?, a la instalación de tantas calderas? Usted está hablando de 300, 400 fábricas que hoy podríamos decir que están funcionando sí. sin ningún tipo de control, las calderas. En algunos casos, digamos, los dueños de empresas que son conscientes solicitan ese control periódico, pero son muy pocos, ¿tá? Y lo hacen por conocimiento de lo que significa Y de el tema. sus empleados, ¿no? Claro, La seguridad de sus y hay empleados. muchos que por ahí no toman conciencia, ¿cierto?, de estos riesgos, de lo que estamos viendo. Entonces, muchas veces no se hace. Nosotros hemos como verificado calderas que por ahí ya hay que darlas de baja, porque ya están superadas su vida útil, Ajá. no han tenido ningún tipo de control, no han tenido el mantenimiento adecuado, por ejemplo, en el control de la dureza del agua. Entonces se genera sarro, entonces se genera todavía un elemento aislante y eso puede provocar todavía que reviente, que explote. Bueno, le iba a preguntar cuáles son los puntos centrales de esta ley que, bueno, ahora está en la legislatura y que tal vez se pueda tratar. En el caso que la ley se apruebe, ¿no? ¿Qué estipula la ley en líneas generales? El elemento más distintivo del proyecto es que justamente cada dueño de establecimiento que tenga una caldera o un recipiente sometido a presión, ¿cierto? Porque te hablan también del tema de gas, incluso de aire comprimido, todos son elementos sometidos a presión, Sí. lo va a tener que declarar, ¿sí? Va a tener que presentar un legajo hecho por un profesional habilitado y matriculado en el rubro, como es que justamente especifique qué tipo de elementos tiene, o sea, qué tipo de equipos, ya sea caldera, depósito de gases, y en qué condiciones está, ¿cierto? Para eso se hace una verificación técnica, ¿cierto? Claro. Hacemos una prueba hidráulica, medición de espesores, verificación de funcionamiento de los manómetros, verificación de funcionamiento de las válvulas de seguridad, el ambiente donde está instalado, ¿cierto? Todo eso se hace un legajo y hay que presentarlo en el órgano que determine el Estado. ¿Sí? Y después periódicamente, una vez al año o cada 5 años, depende del equipo, ¿cierto?, tiene que presentar, digamos, las pruebas de validación, ¿cierto?, Claro. de que están en condiciones. Como se hacen básicamente también con el tema del gas, ¿no? Sí, Hoy en día, exactamente. quiere instalar Exactamente. alguien, Sí, tiene sí. que ser un profesional matriculado quien lo habilite Exacto. y lo controle, ¿no? Sí, sí. Un profesional debidamente habilitado, eso tiene Exactamente, que ser así, ¿no? exactamente. Muy bien. Si estamos permitiendo la intervención de un profesional habilitado es porque tiene los controles y ese control de la habilitación que corresponde, ¿no? Bueno, vamos Quería a... agregar un tema Sí. más cuando hablaba del tema de la legislación, ¿cierto? Sí. A nivel nacional, lo único que hay es el decreto del 351 que especifica que tiene que haber controles periódicos y nada más. Nada ¿Cierto? más. Eso está dentro de la ley de riesgo del trabajo. Cada provincia tuvo que desarrollar su propia legislación, ¿sí? Santa Fe tiene ya su legislación de hace más de 100 años porque ellos ya de la EPE ya tenían sus propias calderas, entonces cuando ellos... La legislaron, se la legislaron, regularon, claro. pero nosotros no. Claro, Buenos Aires tiene, hay solamente 5 provincias que tienen. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Misiones. Ajá. Hasta ahora son las 5 provincias. Bueno, ojalá que entremos en Ojalá seamos la en la sexta. sexta provincia La que sexta. tienen. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de la ley, al tratamiento de la ley y ojalá que la próxima vez que vengan sea para contarnos Para que sea contarnos de la sancionado. nueva- Celso Beltrame y Hugo Luz, muchísimas gracias por Gracias a estar aquí en ustedes. Ahora No, Litoral. Muy agradecidos por habernos recibido acá y poder contar un poco nuestra visión de estas cosas. Claro, un tema muy importante, sobre todo que hace también a la seguridad laboral de cientos de trabajadores. Muchísimas Y la gracias. sociedad. Gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego.